La República Dominicana cuenta con el Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, un organismo estatal creado mediante la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario 358-05 para la supervisión del desarrollo de las operaciones comerciales de compra y venta en el mercado nacional. Su función principal es establecer y reglamentar las políticas, normas y procedimientos necesarios para la protección efectiva de los derechos de los consumidores en el territorio nacional. Para conversar un poco y entrar en materia útil de inmediato, le damos la bienvenida al licenciado Julio Alexander Mercedes, encargado del Departamento de Educación al Consumidor de Proconsumidor, y al licenciado Máximo Calzado. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Aparte de ser docente en materia de derechos del consumidor y abogado, tiene otros casos importantes que mencionar. Esta es la primera parte. Julie, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy buenas noches. Qué placer tenerte aquí en el programa. El placer es para nosotros, Proconsumidor, utilizar estos espacios justamente para llevar orientación a toda la ciudadanía respecto a sus derechos como consumidores. Por ahí debemos partir. Tenemos la ley, tenemos el website, tenemos el sitio en internet de Proconsumidor y están los talleres y las intervenciones suyas constantes en medios de comunicación para educar. Pero siento como que la gente todavía está un poquito coja, no domina muy bien cuáles son sus derechos. Cuéntame tú que eres experto en esa área al menos. Sabes que el tema de educación a nivel general tiene sus deficiencias en nuestro país y en el caso de la educación para el consumidor pues también tiene sus deficiencias, pero nosotros como instituto y nosotros como ciudadanos conscientes debemos cada día dar estas informaciones que nos sirvan a nosotros de parámetro y de guía, sobre todo en el diario vivir. ¿Por qué de guía? Porque decía un escritor que el derecho de consumo se enfoca en dos situaciones importantes, que es el cuidado de la salud y la vida y la protección del dinero. O sea, al fin y al cabo, cualquier tema de consumo va a desembocar o en salud o en dinero. Entonces es importante porque todas nuestras acciones dependen de eso. Desde que nos levantamos, utilizamos un servicio, nos alimentamos, nos enfermamos, vamos al médico y todo representa una acción de consumo en nuestra vida. Entonces, la Ley de Protección del Derecho del Consumidor establece que todo ciudadano, todo consumidor, tiene 9 derechos fundamentales y de ahí se desprende toda una serie de acciones, tanto educativas, tanto a nivel jurídico, tanto a nivel de garantía de derechos, que se van desarrollando a lo largo del texto de la ley. Una cosa es tener la educación, otra la conciencia, Máximo. Hemos visto que luego de promulgada la ley, el ciudadano dominicano, la ciudadana, ¿se ha empoderado o todavía estamos un poquito cojos en esa materia? El tema de que las personas conozcan o no conozcan, eso depende, porque muchas veces la gente conoce la ley, pero muchas veces tienen temor por diferentes razones a accionar en justicia o a ir al Proconsumidor porque eso implica tomar un vehículo, hacer una fila, etcétera, etcétera. Entonces, hay hay varios problemas. O sea, el problema del derecho del consumo y ese nivel de reclamo es que tenemos nosotros en República Dominicana que crear esa cultura, porque muchas veces nosotros hablamos, por ejemplo, tomamos como referencia Estados Unidos, sí, porque hay una cultura en Estados Unidos de la gente reclamar. Entonces nosotros tenemos que reclamar, no importa que sea un peso. Si te vulneraron tu derecho, no importa la cantidad, o sea, porque muchas veces la gente toma en cuenta como parámetro el monto, si son 10,000 o 20,000, no. Es que sea un peso, sea una violación de tu derecho, no importa la cantidad que sea, tenemos que sentar ese precedente. ¿No tiene que ver quizás un poco con el que este país es un patio, todo el mundo se conoce, yo no quiero afectar los intereses de él porque luego viene el boomerang hacia mí? Yo creo que es un aspecto importante hay de nuestro país. Hay de todo, hay muchos problemas en esta materia. Ahora, uno de los mayores problemas es que la gente... Disculpa, o pensar... bueno, no quiero producir un daño. El que se queja es un necio, es un revoltoso, o sea, lo vemos así. Mira, este se está quejando tanto. Es que el daño te lo han hecho a ti. Entonces partiendo de a ti o a tu familia. Entonces, el derecho del consumidor tiene varios matices. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, tiene una dimensión individual en principio, pero también tiene una dimensión colectiva y también una dimensión difusa. Ahora bien, ¿qué es lo importante? Cuando yo acciono ante una prestadora de servicio o una empresa que me ha vulnerado mi derecho por una garantía o lo que sea, y yo puedo ir a Proconsumidor, si no resuelvo por usuario, y luego voy a los tribunales, entonces yo estoy sentando un precedente y le estoy dando a esas instituciones la oportunidad de que establezcan políticas públicas para mejorar toda la regularización. O sea que el tema no es solamente personal de Máximo Calzado Reyes cuando le han vulnerado un derecho a través del consumo, sino que también de todos los 10 millones de dominicanos que estamos aquí. ¿Por qué duran tanto los procesos legales en materia de exigir derechos del consumidor en República Dominicana? Bueno, lo que pasa primero... 8, 10 años. Bueno, lo que pasa primero es que aquí no tenemos esa cultura primero. Por ejemplo, fíjate que Brasil es uno de los países que más protección da a los derechos del consumidor y hay tribunales especializados.
Entonces, no estoy diciendo que en el momento vamos a abrir tribunales especializados en la República Dominicana, pero todavía tenemos que avanzar en ese tema de la preparación a los profesionales del área. Bueno, pero es que nosotros tenemos problemas sistémicos y endémicos de toda índole, Tatiana. El que se ve afectado de manera directa o indirecta tiene que accionar hacia la sentencia administrativa y si no encuentra satisfacción a su reclamo, ir hacia los tribunales. Claro, yo estaba pensando en eso que te comentaba del no afectar los intereses del otro y en ese principio que está contenido en la ley en siempre favorecer al consumidor. En este caso, se ha visto pro consumidor, me imagino, Julie, no sé, tú me dirás, en ese problema de intereses, de favorecer a la ciudadanía. Me imagino que grandes empresas, grandes nombres y apellidos han querido como pulsear, ¿no? En ese sentido. Bueno, pero déjame decirte, Tatiana, que de hecho el Consejo Directivo de Proconsumidor, dentro del Consejo Directivo hay representantes del empresariado, es decir, hay un miembro de las empresas productoras y un miembro de las empresas distribuidoras de productos a nivel nacional. Esto quiere decir que todo lo que se trata en Proconsumidor, de una u otra manera, pues se socializa con todo el sistema como tal, porque también hay representantes del medio ambiente, del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Salud, hay representantes de las asociaciones de consumidores, es decir, que todo lo que se trabaja en Proconsumidor no es unilateralmente que Proconsumidor decide o determina que vamos a favorecer al consumidor porque hay que favorecerlo, sino que es un aspecto de procedimiento y en la misma ley está establecido, ¿verdad?, que es una decisión tomada en conjunto. Claro, tenemos que decir que no siempre para todos los sectores esas decisiones les favorecen según quisieran. Entonces, claro, por eso es que tenemos que ver en este aspecto que incluso los mismos empresarios están involucrados en muchas de las decisiones que se toman desde Proconsumidor. Ya para concluir esta parte, me gustaría saber, Julie, cómo la gente llega a Proconsumidor, quiere recibir información, aparte de los medios digitales, pero presencial, porque muchos de nuestros dominicanos y dominicanas quieren ese contacto directo y quieren que alguien les explique paso por paso cómo empoderarse y cómo conocer toda esta información. Sí, es importante esto porque para una reclamación, lo primero que tiene que hacer el ciudadano es justamente reclamar en el lugar donde ha tenido la dificultad, en el establecimiento. Ese es el primer paso en una reclamación, en un procedimiento normal. Tú te diriges al establecimiento, tú expresas tu situación. Si tu situación se resuelve ahí, realmente ya Proconsumidor no interviene porque claro, tú no tienes más nada que buscar. Si no se resuelve aquí, entonces tú tienes una opción que es el libro de reclamaciones, que debe estar en el establecimiento. Debe estar, en atención todos ciudadanía. Los establecimientos. Debo mencionar las excepciones, que son los colmados, los colmadones y almacenes. Fuera de ahí, todo establecimiento que venda un producto, que ofrezca un servicio, debe tener el libro de reclamaciones. Y todo establecimiento me refiero a supermercados, farmacias, líneas aéreas, tiendas. Incluso ahora van a entrar en un proceso incluso las oficinas públicas, incluso que ofrecen servicios, van a tener el libro de reclamaciones. Entiendo esa parte y en la segunda estaremos hablando de casos mucho más complejos, pero cuéntame, Máximo. Ya para sí, yo quería hacer una puntualización, que la idea entre el proconsumidor y las empresas, la Constitución establece el derecho del consumidor, pero también hay un derecho a libertad de empresa. O sea, la idea es buscar un equilibrio, no es penalizar a la empresa, porque la misma ley establece penalidades para las personas que hacen demanda temeraria. O sea, sin consumidor no hay empresa y sin empresa no hay producción de riqueza. O sea, la idea es un equilibrio. Entonces, en ese sentido, si nosotros vemos las estadísticas en los últimos 10 años, se le ha devuelto a los usuarios de los diferentes servicios más de 500 millones de pesos por reclamación. O sea, una cifra bastante alta para la cultura que tenemos. Eso significa, señores, que aquí las cosas están funcionando, tanto en sede administrativa de Proconsumidor o de Indotel o Prousuario y también en el área jurisdiccional. O sea que tenemos que cambiar esa cultura, esa visión de que aquí las leyes no funcionan. Quizá la justicia no está dando respuesta como debería y a la velocidad, pero estamos avanzando, porque 500 millones, señores, es mucho dinero que se le ha devuelto a las personas que reclaman. Eso significa que tenemos que seguir reclamando, ¿verdad? De 500 millones también deberíamos saber entonces las ganancias para saber si es mucho, porque mucha gente no conoce cuánto es 500 millones en ese marco. Exacto. Que tú lo presentas. Fíjense, en adelante vamos a estar conociendo otros testimonios y casos puntuales, porque esto es levantar la sed de información, de seguir hurgando, de seguir investigando para otros temas que en Así las Cosas estaremos desarrollando en materia de derechos del consumidor. Les agradezco a esta primera parte de la mesa, Máximo, Julie, por acompañarnos esta noche en Así las Cosas. Al regreso, los vale parkings,
los parqueos, las plazas comerciales, sentencias. Vamos a conocer todo eso. Quédese ahí. Usted también es responsable, tiene derechos y deberes. Quédese. Mi carro fue robado en el canal, en el parqueo del canal. Yo me bajé a comprar unas telas. En el momento en que me parqueo, entro, pregunto por las telas y no más de 10 minutos duré dentro. Cuando salgo, mi vehículo no está. Inmediatamente le pregunto al seguridad. El seguridad no me sabe dar ningún tipo de respuesta, me dice que vaya dentro de la tienda. Cuando voy a la tienda, el gerente de la tienda me recibe, me dice, sí, eso está pasando aquí. Se roban de 3 a 5 carros semanales. Y esa fue su respuesta, se dio media vuelta y se fue. La tienda me dijo que yo no tenía nada que ver con eso y que yo simplemente tenía que ir al plan piloto y hacer mi proceso. Desarticularon la banda, era una banda que se dedicaba específicamente a robar ese tipo de vehículos, y desarticularon la banda y recuperaron unos 35 Mitsubishi Lancer, que esa era la marca de mi vehículo en ese momento.